¿Qué pasa en nuestras comunas? ¿Cuáles son las calles más feas de Cali? ¿Qué problemas tenemos con los servicios públicos? ¿Qué dicen nuestros gobernantes y autoridades sobre los problemas de la comunidad? Un espacio en donde la gente de Cali es la protagonista. Óscar López con Voz, periodismo ciudadano en el Canal 2. Óscar López con Voz, los sábados a las 12 en el Canal 2, Global Televisión. Bueno, saludamos a todos los televidentes de Óscar López con Voz y les damos la más cordial bienvenida a nuestro especial hoy, que hemos denominado Un Caso Social, primera parte. Este es Potrero Grande, es el complejo de vivienda de interés social más grande que se ha construido en la historia de Cali. Hace 5 años se construyó y se inauguró como tal y se ha venido adelantando y edificando en diferentes sectores. Potrero Grande refleja diferentes problemáticas en este momento. La historia de Potrero Grande en Cali, del potrero al más grande conjunto de viviendas de interés social del país. Cali se fue convirtiendo en el sueño de cientos de personas de todo el Pacífico colombiano que advirtieron que en esta ciudad, por diferentes factores y especialmente por el impulso de su economía, producto del narcotráfico, podían tener una vida mejor. Esta ciudad en las últimas 3 décadas se transformó en su número de habitantes. Inicia el siglo XX con 24.000 habitantes y vemos que a la fecha pues estamos arrimándonos, yo diría que a los 3 millones de habitantes. Tema precisamente de las invasiones, porque es que aquí la mayoría de gente que ha llegado es como una invasión en la loma y en la parte plana. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo comenzaron las primeras invasiones en la ciudad? Pues las primeras tienen fuerza a partir de los años 40, con Siloé, Terrón Colorado. Se incrementan por supuesto cada década hasta la fecha. La más grande que se inicia en los años 80 es la del distrito de Agua Blanca, en zona de ciénagas, lagunas y pantanos. Y es lo que hoy tenemos ya 1.045 hectáreas ocupadas con 600.000 habitantes en ese sector. Y tanto en la parte plana, en el distrito de Agua Blanca, como en la ladera, en zonas como Siloé o Terrón Colorado, los cinturones de marginalidad se fueron apoderando tanto del Jarillón del río Cauca como en las lomas arcillosas. A finales de la década de los 90, Cali tenía el reto de enfrentar como evitar un riesgo ambiental de grandes dimensiones, pues el margen de protección del principal río que la circundaba podría sufrir las consecuencias de las invasiones que se habían asentado en sus orillas. En el año 2005, ante la amenaza de una emergencia por la ola invernal que en esa época experimentaba la ciudad, se concretó un proyecto de vivienda bautizado como Potrero Grande. En el mismo, para financiarlo, entregaron aportes del gobierno nacional con 15.000 millones de pesos. La alcaldía de Cali aportó el terreno, que le había costado 16.377 millones, y la gobernación del Valle entregó 3.500 millones. Potrero Grande fue definida su área de ubicación en la Comuna 21, al extremo oriente de Cali, y este sector se transformó en la alternativa para reubicar a más de 5.000 familias que provenían del Jarillón del río Cauca en su paso por la ciudad, también de las lagunas del Charco Azul, el Pondaje y del sector conocido como Colonia Nariñense. El 21 de marzo del año 2007 se realizó la entrega de 1.756 soluciones de vivienda para las familias reubicadas del Jarillón del río Cauca en el proyecto Potrero Grande. Cerrando el año 2009 ya se habían asignado 3.687 casas. Potrero Grande fue el ejemplo de un proyecto estructurado en tiempo récord por la nación, el departamento y el municipio, con una prioridad que era evitar la exposición que había de una ruptura del dique, que eso podría generar un desastre masivo y por tanto había que reubicar a unas familias. Es un proyecto que contra viento y marea, es decir, contra las expresiones de las organizaciones sociales y específicamente de las veedurías que planteamos en su momento, de que era inconveniente para el municipio y era inconveniente para los habitantes del Jarillón, porque estas fueron las personas reubicadas en ese sector. Y lo es por varias razones. Primero, desde el punto de vista ambiental, el lote está por debajo del nivel freático del río Cauca. Hoy, con 4.544 unidades entregadas, Potrero Grande es el más amplio programa para poblaciones vulnerables que existe actualmente en el país y una respuesta inmediata a un problema de orden social derivado de los asentamientos de desarrollo incompleto existentes. Pero la historia de Potrero Grande no salió exenta
de los mantos de dudas sobre el lote en el cual se edificó. El predio venía siendo investigado desde el año 1996, porque al parecer era objeto de transacciones entre presuntos narcotraficantes. Ese mismo lote fue vendido al municipio en el año 2005, durante el gobierno de Apolinar Salcedo. Hay problemas de tipo legal muy viejos en el tema de legalización de esos terrenos. En las investigaciones fue capturado el señor Carlos Adolfo Parra Smith. Según indicaron las autoridades, el detenido compró el lote a una constructora en 6.200 millones, gerenciada al parecer por un hombre señalado de ser uno de los testaferros del confeso narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Un año después, Parra vendió el lote a la administración municipal en esos 16.377 millones de pesos. Con el lote que aportó el municipio hay muchas observaciones y la Fiscalía ha intervenido ese lote. La Fiscalía dictó medidas de aseguramiento contra alguno de los propietarios que figuraban en los certificados de tradición. La actual secretaria de Vivienda de Cali, Emma Lucía Verón, insiste en que este lote hoy no tiene ningún tipo de problema legal. La claridad de ese aspecto es que al señor al cual se le compró el lote tenía una demanda por testaferrato con otro señor. El otro señor lo juzgan y queda como testaferro, y el señor al cual se le compró el lote no sale juzgado. Pero adicional a todo ese proceso hay que darle tranquilidad a la comunidad. El lote de Potrero Grande se compró, tenemos las escrituras y tenemos el certificado del Departamento Nacional del DNE que no era un lote que tenía problemas de testaferrato. O sea que es un lote que legalmente está libre. Y también insisten que los adjudicatores que actualmente viven en Potrero Grande no van a tener ningún tipo de problema legal por haber adquirido sus casas en este lugar. En la Secretaría insisten que además en los terrenos que se van a edificar 600 casas más no hay ningún tipo de litigio. Y llegan aquí todos, cada uno con sus sectores, con sus orígenes de Tumaco, de Timbiquí, del Charco, después ya llegaba a Cali, vivir en un sitio. ¿Y cómo es ese proceso social que se da aquí? A ver, nosotros como líderes desde un principio, cuando se salió el programa de Potrero Grande, exigimos que la gente, así como venían en los asentamientos, fueran ubicados en los sectores. La Secretaría determinó que era mejor disolver esos asentamientos dentro del mismo barrio. O sea, se hizo un sorteo de que cada quien sorteara su sector donde cayera. Y eso ha generado bastante problema también. Bueno, pues precisamente a usted lo vamos a invitar a ver la siguiente crónica. Tiene que ver con ese tema, el social. ¿Por qué Potrero Grande es en este momento un sitio en el que el sistema de interacción entre la comunidad pues tiene diferentes dificultades? Esta es nuestra crónica. El tema social, el lunar de Potrero Grande. La gran mayoría de familias que resultaron beneficiadas con las casas de interés social de Potrero Grande provenían de zonas marginales en las cuales no pagaban arriendo, menos servicios y estaban acostumbrados a vivir al día. Al ser reubicadas esas personas, la vida les cambió y el modelo económico y social se le transformó 180 grados. A esas familias que durante 2 décadas invadieron zonas de alto riesgo, se les asignaron casas con unas cuotas en promedios mensuales entre 60.000 a 90.000 pesos. Pero al nuevo barrio no solo se trasladaron los habitantes, sino sus dificultades y las malas costumbres, así como un entorno cultural complejo. Cuando un conjunto de población tan vulnerable y con tantos problemas sociales se reúne y lo que prima es solamente la construcción física de la vivienda, pero no se complementan otra serie de propósitos, de ofertas sociales y de condiciones de inclusión, pues obviamente se comienza a configurar una problemática social. Potrero Grande, comenzando por el mismo nombre, ha sido de controversia. El proyecto ha sido controversial. ¿Los resultados cómo han sido? Nefastos para la comunidad. Sí, de pronto muy buenos para quienes desde allá dirigen los procesos, pero para la comunidad como tal ha sido nefasto porque este proyecto se había pensado mucho en el trabajo del tejido social. Aquí simplemente no nos tiraron, ya, y sálvense quien pueda, ya. Entonces todo el mundo desde afuera habla Potrero Grande es lo peor, Potrero Grande es lo peor, pero no piensan en las personas como tal. Lamentablemente las administraciones que le dieron vida al proyecto no tuvieron en cuenta el componente psicosocial.
y en ese sentido la necesidad de poder trabajar con estas comunidades, porque en Potrero Grande han tenido asentamiento víctimas del conflicto armado, familias desestructuradas, personas que han requerido y requieren de una intervención para poder vivir en comunidad. A estas casas bastante estrechas llegaron a vivir en grupos familiares de hasta 10 personas. Pues como mínimo 10 personas, 10, 4, 6 y hasta 15, 20 personas en una sola casa. Y que pues muchas casas no se ha podido hacerle la segunda, o sea, la otra fase como para que sea más grande, más cómoda. Y ese entorno que les habían ofrecido con zonas verdes y parques y todos esos aspectos en los cuales se había indicado que sus vidas se iban a transformar, les quedaron mal según los habitantes. Tampoco tenemos parques adecuados, simplemente están los terrenos como tal, pero no se han adecuado. Potrero no tiene un árbol. Se lo imaginan muy arborizado y se lo imaginan con diferentes tipos de árboles por cuadras y entonces a cada cuadra le ponen un nombre de acuerdo a los árboles. Pero más allá de las condiciones de vida está el tema de sus condiciones económicas. Actualmente yo estoy sin empleo, la única que está trabajando es mi hija actualmente y pues es la única que está llevando el diario en la casa pues. O sea, ¿a su hija le toca mantener a cuántas personas? Nosotros somos 6, mis 3 nietos y yo y mi hija, somos 6. ¿Y cuánto le gana ella? Se está ganando el salario mínimo. ¿Exactamente cuánto le queda? Pues como hay que pagar servicio y todo, quedan como 180 más o menos. Para alimentar a 6 personas. Para alimentar y para otras cosas. Esta situación se repite en muchos de los sectores de Potrero Grande, pero en otros es más dramática la condición de vida de sus habitantes. Me condenaron a 54 meses, estoy desempleada. Yo digo lo que la gente me da. Y tengo una niña, hija, que ella tiene un bebecito, ella trabaja el día sábado, el día domingo. Tengo un niño que lo saqué del colegio. La mayoría de la gente no tiene cómo trabajar. En el barrio tampoco hay una microeconomía que genere actividades productivas. Pero en lo que no ha logrado avanzar es en generación de ingresos, es en evitar los problemas de convivencia, es en hacer que la seguridad sea un propósito no solamente de más policía, sino de un propósito de organización social, de participación, de responsabilidad ciudadana. Y además cuando van a otros sectores o a la que llaman la otra Cali, son estigmatizados por su lugar de vivienda y de origen. Esto propicia que no les den trabajo, en un círculo que se repite desencadenando una problemática social que en vez de disminuirse se vive intensificando. ¿Cuántos grupos de muchachos podemos tener aquí enfrentados? No, es que no, aquí no hay, como dicen, que denominada banda, no hay eso. Aquí hay muchachos que están ahí en el tiempo de ocio y se enfrentan a piedra como por cosas de territorio, no sé, es que uno habla con los muchachos y no les dice, bueno, ¿usted por qué pega? No, que le van a picar loco, y no, y usted, no, que le van a picar loco, y eso es lo que ellos dicen, o sea, no tienen nada. Bien, bueno, esta es nuestra crónica aquí, en Óscar López con Voz. Hablamos con algunos de los muchachos de acá de Potrero Grande, conocimos cuáles son también por dentro esas diferencias y cuál es la esperanza que también tienen de un mañana mejor. La violencia en Potrero Grande, entre fronteras imaginarias y el desocupe, los muchachos se están matando. Mientras que en el colegio de Potrero Grande avanzaba una campaña de control de la natalidad, en medio de un concierto con DJ y reggaetón a 2 cuadras del lugar, un grupo de jóvenes atacaba a una patrulla de la policía. En ese momento nuestras cámaras realizaban una entrevista a uno de los líderes del sector. El pánico se fue apoderando de estas cuadras. Mientras tanto, los policías contrarrestaron el ataque. El saldo, 2 policías heridos y 2 menores de edad de solo 16 años detenidos con armas de fuego. El otro saldo, la zozobra y el miedo que en este sector son compañeros cotidianos de quienes lo habitan y en el que los enfrentamientos entre los muchachos son cada día más acentuados. El tema, por ejemplo, de los jóvenes enfrentados del 1 y 2 con los del sector 5 y 6 es un tema que viene de rencillas desde hace tiempo. Eso nunca lo visibilizaron ellos y jamás se dio, digámoslo así, como ese estudio frente a ese fenómeno que se veía venir o que se está viviendo. El tema de los jóvenes ahora, nadie puede desconocer que allí en algunos sectores hay comercio de microtráfico, nadie puede desconocer de pronto que existan bandas delincuenciales, pero también no se puede desconocer que si se invierte socialmente en estos sectores, el impacto de violencia va a ser mínimo también. Y es que en este barrio se han desencadenado enfrentamientos que por su crudeza le han dado incluso la vuelta al mundo.
En varias de las cuadras, los enfrentamientos han generado el éxodo de los propietarios de las viviendas, aterrorizados por las balas perdidas. De los constantes problemas de intolerancia entre las barreras invisibles que tenemos en el barrio, ha hecho que la comunidad tenga que abandonar, dejar tiradas sus casas. Acá por lo menos en este punto donde estamos ubicados constantemente tenemos el enfrentamiento de un grupo de un sector contra otro sector, en donde se agarran a tirarle piedras entre ellos mismos, a darse bala, sí, y eso hace pues que pronto las fachadas de cada una de estas casas que ustedes ven se encuentren deterioradas. Acá vidrio que compra la gente, vidrio que lo dañan. En otras cuadras son las puertas de los negocios las que se han cerrado por las extorsiones de algunos grupos de muchachos y también esos enfrentamientos. El dueño tuvo que cerrar por la violencia que se está generando entre los mismos grupos de jóvenes. Desafortunadamente acá no contamos con espacios para que los muchachos aprovechen el tiempo libre. Y eso hace pues de que formen pandillas y se creen lo que son las fronteras invisibles, ¿sí? En donde un pelado de un sector no puede pasar a otro porque lo agreden. Potrero Grande apareció en el primer lugar de la lista de barrios en Cali con mayor número de homicidios en el año 2010. Según el Observatorio Social, hubo 46 muertos. Los jóvenes, cada espacio se está protegiendo, cada uno de ellos está protegiendo su sector, están protegiendo sus mismas comunidades, pero esto no quiere decir, hombre, que se avale también para que exista violencia entre ellos. La guerra entre pandillas que tanto azotaba las invasiones que rodeaban el Jarillón del río Cauca no terminó con la reubicación. Las peleas por el territorio y la ley del fuerte se mudaron desde los asentamientos de Villamosca, Nuevo Amanecer, Brisas del Cauca, El Pondaje, Pueblo Nuevo y Albergel, hasta el barrio en la Comuna 21. Los enfrentamientos se han ido agudizando por el control del microtráfico de drogas y las consecuencias hoy son latentes. Las fronteras imaginarias además proliferan, en las cuales si un joven pasa de un lado al otro del barrio puede ser asesinado. Hablamos con uno de ellos sobre este drama social. Pues en estos momentos hay una guerra que nosotros mismos estamos realizando, nosotros mismos nos estamos haciendo daño porque nos damos guerra, frontera contra frontera, ¿ya me entienden? Entonces, como, o sea, hay varias ocasiones que han salido proyectos como para uno cambiar, pero no podemos porque no podemos salir de este pedazo. Entonces, o sea, eso es algo que nos tiene atajados a la manera de nosotros querer cambiar. ¿A ustedes qué pasa si pasan esa avenida? Si pasamos esa avenida puede pasar cualquier, o sea, puede pasar cualquier liebre como nosotros nos decimos y nos puede dar bala y, o sea, nos dejan ahí extendidos. Estamos hablando de muchachos, ¿entre qué edad de los que están en cada uno de los grupos? Pues hay varias personas ya adultas, habemos jóvenes de 12 a 18 y 20 añitos. En Potrero Grande la tensión se vive a cualquier hora del día y en todos los sectores. Pero en la noche, y más los fines de semana, es cuando los jóvenes salen a patrullar y a hacer defender sus territorios, armados y en medio de ellos sus propias familias en riesgo de resultar afectados en alguna balacera. ¿Y dónde consigue, digamos, las armas? ¿En una casa? Pues hay en partes que las venden así, que partes que uno en casas, que uno va, entra como en la casa de uno fuera normal, para poder que nos pasen las armas y nosotros mismos la movilizamos. Y digamos, ¿también las alquilan o las venden? ¿O solamente? Sí, señor, también. ¿Cuánto vale un alquiler? ¿Cómo es eso? Pues el alquiler puede ser que usted la necesita cualquier 50 por la prestada del arma, y si la pierde tiene que pagarle el arma normal y pagarle lo de la prestada. Continuamos aquí desde Potrero Grande, nuestro tema principal hoy en Óscar López con Voz. Norman Landazuri, ¿qué le mejoraría a usted al barrio? Que le dijeran, puede mejorarle esto, urgente, ¿qué le mejoraría? Mejorar al barrio, no, el barrio es un excelente barrio, sino que pues también le falta la mala información. ¿Hay la estigmatización a veces del sector? Sí, digamos cambiarle como la parte de estigmatización, porque los medios de comunicación desde su centro de operación dan una información sin venir al sitio y verificar si es real. ¿Usted piensa que debe conocerse más que es Potrero Grande por dentro? Correcto. El Potrero Grande ha tenido un cambio muy grande y la gente no lo ha sumado, sino que no lo ha tenido en cuenta y no que lo ha dejado ahí quieto. Siempre cuenta lo malo y nunca cuenta lo bueno. Aquí en el barrio hemos tenido gente que ha participado en los Olímpicos, gente que ha estado en diferentes actividades importantes del país o de la ciudad, y eso no se ha tocado.
Muy bien, pues eso lo vamos a mirar en nuestro siguiente bloque. Por el momento, Norman, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Óscar López con Voz. Ya regresamos a Óscar López con Voz, periodismo ciudadano en televisión. ¿Qué problemas tenemos con los servicios públicos? ¿Qué dicen nuestros gobernantes y autoridades sobre los problemas de la comunidad? Un espacio en donde la gente de Cali es la protagonista. Óscar López con Voz, periodismo ciudadano en el Canal 2. Óscar López con Voz, los sábados a las 12 en el Canal 2, Global Televisión. Bueno, acá en Potrero Grande, Norman, una de las dificultades que ha tenido el proceso es que a la gente le entregaron las casas. Hubo algunos sectores en que no hubo la suficiente claridad, tenemos entendido, con el tema del pago. Otros que entraron a pagar cuotas mensuales. ¿Qué está pasando con eso? Y sobre todo con el tema de la capacidad adquisitiva de la gente para poder cumplir con las cuotas de las casas. A ver, como te decía, hay sectores del 1 al 7 que fueron entregadas a un precio mensual que eran 60.000 pesos mensuales en cuotas fijas. Del sector 8 al 12 son precios más elevados, más altos. Entonces eso hace que la gente no tenga, pues prácticamente la gente aquí no tiene con qué pagar esa deuda, la gente no tiene un trabajo formal, la gente vive acá el rebusque, acá la gente no trabaja, son poquitos los que trabajan en una empresa, hay otros que trabajan al pan diario de cada día, entonces eso es complicado que la gente pueda tener cómo pagar la deuda. Bueno, muy bien, pues esta es nuestra crónica sobre esta situación, el tema del manejo y de los costos de la vivienda, también la cartera que tiene la gente de Potrero Grande con la Secretaría de Vivienda, cómo se cobraría, qué va a pasar con el futuro de esta urbanización. Las deudas, el pan de cada día en Potrero Grande. En promedio solo el 8% de los propietarios de este sector está al día con sus cuotas. El resto, es decir, 3.485 dueños, han acumulado más de 24 meses de mora. La cartera por cobrar asciende a los 14.000 millones de pesos. Es un proyecto que tiene una cartera de más o menos 14.000 millones vencida, pero yo diría más, atribuyo uno una parte a que sí, efectivamente hay pocos proyectos productivos para que ellos puedan asumir estas, pero son cuotas muy bajas, son cuotas de 80, 90 mil pesos, pero lo que existe es una cultura de no pago. Incluso hay viviendas que los mismos propietarios le han alquilado a otras personas, pero con todo y esto no pagan la cuota. Hay 102 viviendas que están siendo alquiladas, o sea, las alquilan y tampoco pagan la cuota, cuando tienen un capital de más o menos 40 millones. Y la actual secretaria de Vivienda de Cali tiene una denuncia. Lo más delicado es que en la anterior administración ni siquiera le cobraban las cuotas a los adjudicatarios de Potrero Grande. No se les estaba cobrando. Ese fue un hallazgo que tenemos nosotros de los organismos de control y esta administración sí está cumplidamente mandando las facturas mes a mes, porque eso también forma parte de la cultura de pago. Pero además, también hoy hay una polémica por la supuesta mala calidad de las viviendas. La gente argumenta lo siguiente. El material muy malo, fue ya con cemento que lo dejaron los constructores dañar, porque ustedes le ponen la porra y se desbarata. Entonces nosotros necesitamos que por medio de esto, que nos colaboren en las casas que están más dañadas. Está todo cueteada arriba, todo cueteada, eso ya la vio, y todo eso. Y muy pequeñita, eso no vea, antes una pieza y una sala nomás, la pieza arriba y la sala nomás entregaron nomás, todo estapado atrás. ¿Cuántas personas viven aquí? Ahí vivimos 4 con la mujer y todo. Y esta es la posición de la Secretaría de Vivienda. Efectivamente, hay algunas casas en que se están cuarteando, pero es que a las personas cuando se les entregó su vivienda se les entregó una ficha de qué podían hacer y qué no podían hacer para tener su desarrollo progresivo. Entonces tumbaron muros que no podían tumbar, hicieron perforaciones donde no las pudieron hacer. De otra parte está la diferencia en que hay un sector conocido como Barrio Taller en el que la gente recibió su vivienda gratis. Estamos peleando lo que es el derecho de igualdad, ¿cierto? Lo que es el derecho de igualdad, ¿por qué? Porque lo que es el sector de Barrio Taller, como lo decía el compañero, lo que es de Barrio Taller al sector 12, las están dando a 0 pesos, cuando ese barrio, cuando esas casas ya estaban construidas. Esas casas están construidas más o menos desde el 2010, ¿no? Porque el otro año hubo un desalojo, ya estaban. Y entonces esperan este año para poderlas ingresar, por decirlo así,
al plan de gobierno, que es las casas a 0 pesos. Y la secretaria insiste por su parte en que esto ocurrió por las nuevas condiciones de las leyes. A los demás adjudicatarios de Potrero Grande, hasta el 2011 que entregamos viviendas, no pueden acogerse a la ley porque es que la ley no es retroactiva y ellos firmaron unas escrituras donde está claramente establecido cuáles son los compromisos de pago. Hoy se tiene un registro de 4.300 viviendas construidas en Potrero Grande. Faltan 678 viviendas del proyecto original. Se tiene previsto que van a ser entregadas entre mayo a junio del próximo año. Potrero Grande, entre la esperanza y la urgencia de un trabajo social. Este es el Centro Somos Pacífico, ubicado en el corazón de Potrero Grande. Es el resultado de una alianza público-privada entre el Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia, el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Cali y el sector privado, con diferentes organizaciones que han entregado recursos en un centro que combina tecnología y cultura. Es el primer ensayo de este tipo en una zona de alta vulnerabilidad social en Cali. Vamos a ofrecer programas que van desde la alfabetización digital en la parte tecnológica. Allí se va a hacer todo este proceso de inducción digital de jóvenes, de niños, de adultos. En estas salas, los niños van a contar con aulas para música y danza y va a ser un polo de desarrollo tecnológico. Se les va a ofrecer calidad de vida en un territorio de inclusión y de oportunidades. La cuota inicial de una apuesta permanente para la inclusión y las oportunidades, particularmente de niños, niñas y jóvenes que no tendrían oportunidad de acceder a ese tipo de servicios tecnológicos y culturales en otro sitio. Pero más allá de este esfuerzo importante y fundamental para este sector, Potrero Grande exige una inversión social importante, o de lo contrario. En este momento, si no se le dan opciones de estudio y empleo a estos jóvenes de estas comunidades y a las personas inclusive mayores que están viviendo allí, esto va a explotar tarde o temprano y finalmente terminamos lo de siempre, el pueblo enfrentado con el mismo pueblo. Y así, en medio del potrero, los varones ruedan curtidos por la inocencia. El sudor se entremezcla con la sobrevivencia, el calor con las ganas de salir adelante, la vida con el color, y otra ciudad emerge. Potrero Grande, un caso social. Potrero Grande además se constituye en el mejor ejemplo que debe adoptar el gobierno nacional para evitar cometer errores y especialmente atender los requerimientos de la comunidad que va a recibir viviendas de interés social, pero en las cuales lo más importante es ese trabajo de sensibilización social y cultural para que sus propietarios tengan un mejor mañana. ¿Qué pasa en nuestras comunas? ¿Cuáles son las calles más feas de Cali? ¿Qué problemas tenemos con los servicios públicos? ¿Qué dicen nuestros gobernantes y autoridades sobre los problemas de la comunidad? Un espacio en donde la gente de Cali es la protagonista. Óscar López con Voz. Periodismo ciudadano en el Canal 2. Óscar López con Voz. Los sábados a las 12 en el Canal 2. Global Televisión.